Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora, entrevistas a solas, este ciclo que hemos comenzado este año, un poco condicionados por la pandemia, por la imposibilidad de invitar a mucha gente en el estudio, pero que en el que hemos encontrado la posibilidad de charlar por espacio de prácticamente una hora con personas que tienen cosas para decirnos de la actualidad, pero también hemos aprovechado la posibilidad de conocerlos un poco más a ellos también. Hoy, con un entrevistado que se ha visto las circunstancias, lo han puesto en un lugar central de los acontecimientos sanitarios, sociales, de nuestra ciudad y de nuestra región. Un lugar en el que ya veremos, seguramente ni él ni nadie nos esperábamos estar, porque es una pandemia que obviamente la que estamos atravesando, en la que nadie podía tener alguna previsión. Pero está ocupando un lugar central porque tiene el manejo del aspecto sanitario, de las políticas sanitarias para enfrentar la pandemia en San Francisco y en la región. Y nos referimos al doctor Valentín Vicente, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos. Valentín, buenas noches y bueno, y gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? No, por favor, un gusto charlar con vos. Valentín, ¿te alteró mucho tu rutina? Se alteró mucho tu rutina desde el 29 de marzo en adelante, tu rutina de trabajo, tu cotidianeidad. Sí, la verdad que sí. De todas formas, bueno, por la actividad profesional, la actividad médica, estar a cargo, como vos decías, de un hospital regional como el Hospital Iturraspe, demanda mucha atención, pero bueno, para los que estamos en el ámbito de salud, desde marzo a esta parte, con el origen de esta pandemia, del COVID, sí, la verdad que hace muchos meses que estamos trabajando en forma ininterrumpida, de lunes a lunes, muchas horas por día. ¿Te quedó tiempo para tu actividad particular que vos venías sosteniendo, para la empresa que manejabas? Sí, obviamente que la mantengo, pero bueno, no, el 90% de mi tiempo en este momento está destinado a la atención del hospital, de toda la zona sanitaria. Obviamente estamos a cargo del COE regional San Justo, con el área del departamento San Justo de influencia. Así que sí, como te decía, prácticamente en un 90% mi actividad laboral está destinada al hospital. Nos consta esa dedicación porque nosotros arrancamos a las 6 de la mañana y muchas veces te estamos mensajeando a las 6:30 y respondés inmediatamente, y después a las 11 de la noche nos estamos mensajeando para ver el informe local, así que evidentemente la dedicación es incuestionable. En el ámbito familiar, ¿cómo repercutió este cambio de rutinas? Bueno, siempre la vida de por sí, bueno, mi vida en especial siempre fue muy activa en lo laboral, en la parte privada y pública, pero bueno, no tengo horarios demasiados tradicionales, digamos. Uno no tiene una actividad de horario comercio, por decir así, y bueno, la verdad que en estos momentos las 24 horas, o por lo menos 16 horas tranquilamente de nuestro tiempo están dedicadas al COVID. Claro, sí. Sí, entre la zona, las llamadas, los directores, los médicos, los pacientes. Sí, la verdad que hay que hacer una mención, porque, como te decía recién, alguna vez contando las llamadas entre las que yo tengo y las que tengo que originar, estoy alrededor de 200 llamadas diarias, vivo con el teléfono en la mano, tanto sea por WhatsApp como por teléfono, con consultas, con dudas, solucionando problemas. La verdad que es intenso. ¿El estrés cómo lo manejás? ¿Te apoyás en alguna sesión de terapia o lo vas manejando? No, hace muchos años no hago terapia. La verdad que no, lo manejo creo que relativamente bien. A veces, como uno dice, la procesión va por dentro, pero
pero bueno, los años también nos permiten y las situaciones que hemos tenido a lo largo de la vida, la verdad que nos permiten foguearnos en algunas, en este tipo de, aunque nadie estaba preparado para esta contingencia, pero bueno, como que uno lo sabe estar, creería más o menos bien plantado para aguantar esto. Ya vamos a entrar en los temas específicos de tu función, pero el programa tiene esta impronta de tratar de, bueno, conocer un poco a nuestro entrevistado y que nuestra gente conozca al entrevistado. De todas maneras, cuando charlábamos y producíamos el programa y charlábamos con vos, y nosotros te pedíamos, habitualmente pedimos 3 fotografías significativas de la vida del entrevistado, a sugerencia tuya resolvimos en esta ocasión no utilizar fotografía. Sí. ¿Por qué te pareció prudente en este momento? Mirá, yo no quería arruinarte la temática del programa, me parece muy interesante el tema de girar, o por lo menos una parte del programa que lo he visto, sobre 3 fotografías o 3 momentos en la vida, pero bueno, la verdad que no me parecía oportuno cuando tenía que seleccionar esta mañana que me dijiste mandame alguna foto. Ya desde ayer, digamos, me lo habías pedido y le estaba con la idea en la cabeza y por ahí veía fotos familiares, de cumpleaños, y no es un momento, qué sé yo, mostrar yo una imagen de mi familia sonriente, no es un momento feliz para nada. La verdad que me parecía fuera de lugar el hecho, por lo menos en mi entrevista, y porque yo estoy viniendo, obviamente que soy, conozco el lugar que ocupo en la ciudad por ser director del hospital, pero bueno, tengo, como vos dijiste, a mi cargo la conducción del COE en esta pandemia, que es una enfermedad y una etapa muy triste para todos. Creo que no va a haber muchos recuerdos felices de este año. Y la verdad que no me parecía, obviamente tenía que traer alguna foto, te hubiera traído una foto de mi familia, de Flor, de mis hijos, de Juan, de Antonia, que bueno, obviamente a todos creo que, y sobre todo los hijos son los que nos impulsan en la vida a levantarnos cada mañana, a tratar de ser mejores, a ser un ejemplo para ellos. Seguramente mis padres, algún momento profesional, incluso había visto alguna foto de cuando me recibí, de mi papá entregándome el título, que él en ese momento estaba en el Consejo de Médicos de la provincia, entonces él me dio mi título de médico. Seguramente esas hubieran sido las fotos, pero la verdad que no me iban, ya te digo, a parecer descontextualizadas, fotos estando riendo o viste, parece a veces alguna perdida, alguna persona perdida que la tratan de ubicar y ponen la foto en un cumpleaños o algo así, que como que te choca esa situación con la persona, y la verdad que me parecía eso, la verdad que es muy dura la situación por la que estamos atravesando. La verdad que cuando lo charlábamos, yo obviamente no tenía ese enfoque que vos le dabas, y cuando vos me lo comentabas, realmente la imagen que podíamos transmitir con algunas fotografías de buenos momentos en tu vida podía contrastar con el lugar de padecimiento que está sufriendo mucha gente que está bajo, en alguna medida, tu responsabilidad médica, así Seguro. que nos pareció de un sentido común impresionante. Seguro. De todas maneras, algunas cositas de tu vida queremos saber. Valentín, ¿vos sos un nativo de la ciudad? ¿Sos sí. Sí, yo ya nací en San Francisco, mi familia es originaria de Rosario, tanto mi papá como mi mamá. Mi papá son de Rosario, él estudió ahí, ellos se casaron, se fueron al Chaco un tiempo, porque en ese momento se hacía una residencia que te mandaba la nación a algún lugar a hacer la residencia, a algún lugar que no hubiera médicos, así que fue un pueblito muy chiquito del Chaco. Ahí nació mi hermana, Marcela, y posteriormente se trasladaron acá. Mi papá fue uno de los fundadores de la clínica regional, claro, junto con otros colegas, otros médicos. Bueno, también estuvo muchos años, ejerció en el hospital que tengo el gusto ahora de dirigir, fue jefe del servicio de pediatría del Hospital Iturraspe,
Estuvo mucho en el ámbito público porque había estado también en la asistencia pública. En la asistencia pública. Claro. Ahí también estuvo. Y bueno, pareciera que uno tiene que seguir a veces algún cierto dogma. ¿Tu vocación de la medicina te viene aquí de tu papá o sentiste que querías ser médico en alguna circunstancia especial de tu vida? Mira, yo siempre, independientemente de la vocación que la tengo yo creo que más que por la medicina, en parte me gusta ayudar a la gente. Creo que para estar en esta profesión hay que tener mucho de eso. Me gustaba también la arquitectura cuando en mis orígenes tuve que decidir una carrera, pero bueno, me terminé decidiendo por medicina. Y bueno, la verdad que no me equivoqué, es una profesión que me da muchas satisfacciones, pero bueno, también la considero como un trabajo en sí, con todo lo que eso implica, ¿no? Con la importancia y la dedicación que uno le tiene que brindar a eso. Primario y secundario en San Francisco, ¿dónde los hiciste? Sí, la escuela normal, la primaria, y la escuela secundaria en el Pablo VI. La verdad que un grupo, bueno, los dos, pero bueno, uno tiene más recuerdos de la secundaria. Todavía nos juntamos afortunadamente, ¿Ah, sí? Así que a mi grupo de WhatsApp del Pablo VI, les mando un saludo. Les mandamos un saludo, sí señor. ¿Deportes? No, nunca fui bueno para ¿no? Algo de fútbol cuando éramos jóvenes, pero no, me dio ¿Y ahora te queda tiempo patadura. para alguna actividad física? No, la verdad que lamentablemente no, tengo máquinas en casa para hacer deporte, pero poco. No las uso, y en este momento la verdad que habría que usarla como por lo menos como hecho recreativo, y aparte obviamente por una necesidad de salud. A veces caminar, pero bueno, los últimos meses no lo puedo hacer. Debes andar bastante adentro del hospital. Sí, ahí hay una actividad se camina bastante, pero bueno, uno trata cuando llega a casa también de despejar la cabeza estando con la familia, no sé, tal vez mirar un rato de televisión, algún documental o algo, tampoco ni siquiera demasiadas noticias, antes me gustaban, la verdad que ahora me abstraigo un poco de eso, porque bueno, la cabeza si no... Claro. No claro, para, ¿no? Claro, tratar de... ¿Y la distracción en dónde la encontrás? Para poder desconectar un rato de semejante nivel de actividad. La verdad que me sería difícil en este momento. Series. Sí, documentales, historia, me gusta historia, geografía, algunas historias de vida, ese tipo de actividad, pero a veces solo estar un rato tranquilo en casa. ¿Para los chicos te queda tiempo? El tema de la educación a distancia o todo lo demás, o todo eso lo descansás lo descanso en Florencia, y bueno, Juan es más grande, Juan tiene 17 años, está en el último año de la secundaria, y Antonia tiene 4 años, es muy chiquita, entonces bueno, todavía estaba en el jardín, interrumpió su etapa de comenzar con la escolaridad. Pero bueno, también uno lo ve en ellos, que cómo alteró esta pandemia la vida habitual de todos. A mí me la complejizó un poco más, pero bueno, a los chicos la verdad que de arriba, sin entenderla demasiado, más los más chiquitos. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Juan, un adolescente, está en su último año, que tendría que haber sido su mejor año, por ahí me da mucha pena. A toda esa generación, digamos, del año del viaje de egresados, de la fiesta de egresados, la estudiantina de este año que no se produjo, el año de las salidas. Bueno, y la verdad que esta reclusión que nos impone la pandemia, la verdad que como padre nos deja un cierto sabor amargo. Cuarentena. El objetivo estratégico, podríamos decirle, de la cuarentena, se explicó en su momento por parte del presidente Fernández cuando la lanzó, era
postergar la llegada del virus. Recuerdo perfectamente todas las charlas que hemos tenido en estos 7 meses, Valentín, donde vos siempre dijiste el virus va a llegar, ¿sí? Lo que necesitamos es tiempo para adecuar lo mejor posible nuestro sistema de salud. Si tuvieras que hacer un pequeño diagnóstico de cómo estaba nuestro sistema de salud público en el hospital antes de la pandemia, antes de la cuarentena, y en qué pudimos mejorar, ¿cómo lo evaluás? ¿O en qué pudimos sumar en materia de infraestructura y de recursos humanos? Mira, afortunadamente nosotros en los últimos años habíamos tenido una modernización del hospital, obviamente sin pensar ni en las peores pesadillas de esta pandemia, pero bueno, logramos un hospital en los últimos años, afortunadamente con el apoyo acá de Ignacio en la Intendencia, de Martín en ese momento en la vicegobernación, de un presupuesto muy holgado para reconvertir y ayornar nuestro hospital Iturraspe. La verdad que se hizo un hospital prácticamente nuevo, o sea, obviamente con la misma base, pero en lo que era equipamiento eléctrico, infraestructura, gases medicinales, en todo sentido quirófanos. Bueno, no hay área del hospital que no se haya renovado, y la verdad que la guardia, de cara, la guardia, la neonatología, la terapia intensiva, hay una sala de procedimiento en terapia intensiva, todos los quirófanos nuevos, el tomógrafo, eso fue previo. Obviamente, la verdad que nosotros estábamos muy satisfechos del trabajo hecho los últimos años. La verdad que teníamos un hospital nuevo, distinto, y bueno, la verdad que es un hospital, un orgullo para los sanfrancisqueños y para la región. Y bueno, era seguir incorporando. Este año ya se comenzó con la digitalización de la historia clínica, bueno, seguir en ese sentido. Apareció el COVID en este 2020, y desde marzo, bueno, se empezó ya a diagramar las modificaciones para poder atenderlo. Se dotó de una terapia intensiva que teníamos de 10 camas, que se podía ampliar a 12. Ahora tenemos un área, 2 peines en este momento dedicado a la patología COVID, una crítica y una de piso, por decir así, o de menos complejidad, con 32 camas en uno de los sectores y 34 en el otro. Bueno, en este tiempo se han recibido más de 40 respiradores con sus monitores, con sus bombas de infusión. Se ha reforzado el plantel médico en, si no me equivoco, entre 10 y 15 personas, y el personal de enfermería en 30 personas. De todas formas, nunca es suficiente el personal. Seguramente con el correr de los días y el aumento de la internación tendremos que ir aumentando ese personal, porque son pacientes complejos y que demandan mucha atención. Tiene que estar prácticamente continuamente personal alrededor de estos pacientes por su gravedad. Y bueno, la verdad que estamos en estos meses, sobre todo en los primeros, yo creo que en el lapso de 1 o 2 meses el hospital ya se había equipado como para hacer y preparado como para atender esta patología. Después, bueno, fue esta tensa calma, digamos, la verdad que se prolongó demasiado la llegada del COVID a la ciudad y a la región. Lo anticipábamos, creo que en parte fue por las medidas de control que había impuesto la provincia, que impuso el municipio, y bueno, eso nos permitió durante mucho tiempo estar prácticamente sin casos en la ciudad, pero bueno, ahora al llegar es una patología que tiene una tasa de transmisión y de contagio extremadamente alta, y bueno, eso es que estemos con tantos casos. Ayer casi 150 casos en un día,
y bueno, es una cifra que preocupa, y uno haciendo una proyección a futuro para las próximas semanas, la verdad que... ese nivel de contagios ahí de una centena más o menos diaria, ¿se puede mantener en el tiempo? Sí, obviamente que se puede mantener y se va, creo, a mantener. ¿Hay muchos hisopados pendientes? Hay muchos hisopados pendientes. Hoy la provincia volcó otra parte de los hisopados pendientes, pero hay se está hisopando mucho todavía la gente, entonces bueno, eso da un volumen, siempre un remanente que prácticamente no baja demasiado. ¿Y la tasa de positividad que tenemos respecto, digamos, de la cantidad de hisopados, la cantidad de positivos? ¿Tenés un porcentaje aproximado? En el país leí ayer que estaba en el orden del 30-35%. Sí, capaz que acá un poco más en este contexto. Nosotros si teníamos que hablar de hace 2 meses atrás, claro, los hisopados, mucha gente se había hecho hisopados por inicio de cuarentena, fin de cuarentena, porque había viajado, porque tenía algún síntoma que eran gripal y no eran COVID, se hacían alrededor de entre 20 y 30 hisopados tranquilamente diarios, en que la tasa era 0, digamos, de COVID. Ahora se ha invertido la relación y tenemos y tranquilamente el 50% más de los que estamos hisopando en este momento son COVID, porque ya son pacientes sintomáticos, claro, la patología está corriendo, está contagiando. Y para ser sincero, Daniel, en los primeros semanas o en los primeros meses, creo que la gente estaba más respetuosa del tema del distanciamiento, de no salir, pero bueno, esta cuarentena se transformó en muy, muy prolongada, casi interminable, y creo que llegó al hastío de la gente, y ahora la verdad que vemos cierta inconducta por parte de la población con este tema, ya minimizarlo. Creo que nos pasó como el pastorcito mentiroso, sí. Tanto decir que venía el lobo, cuando vino ya la gente no creyó. Y bueno, los casos los estamos teniendo, desgraciadamente pacientes graves y pacientes fallecidos. ¿Cuántas camas tenemos todos? Bueno, por supuesto lo que más se mira es el nivel de ocupación de camas. ¿Cuántas camas tenemos ocupadas en términos generales en este momento y cuántas con asistencia respiratoria mecánica? En asistencia mecánica debemos estar, bueno, eso es un número que puede modificarse en uno o en otro. Yo esta tarde estuve recorriendo el área COVID por la tarde y viendo a los pacientes, estábamos en 6 pacientes en asistencia respiratoria. Hoy se internaron muchos pacientes, casi 10 pacientes prácticamente se han internado el día de hoy, así que debemos estar arriba de los 35 pacientes ya internados y, como te decía, 6 en asistencia respiratoria, algunos evolucionando afortunadamente bien. Y otros, bueno, lamentablemente no tan bien. Nosotros tenemos nuestro hospital, es hospital de características regionales, y estamos informando, no sé, en Arroyito 450 casos, en Devoto 70 casos, en Las Varillas otros tantos, está viniendo gente sí, obviamente, de la zona. Recordemos que hay un 10% aproximadamente de esa tasa de contagio, tal vez incluso menos te diría, pero al ser tan grande el número, pensemos que de 1000 pacientes estamos hablando de 100 que podrían ser potencialmente hospitalizables por lo menos. Eso es un número, si todavía en esta proyección de pasar en pocas semanas a 3000, 4000 casos, bueno, podemos llegar a tener un número que desborde cualquier sistema sanitario. En este momento, ¿cuáles son los criterios de hospitalización? ¿Se hospitaliza solo en el hospital o el sector privado está absorbiendo algo de la patología COVID? Mira, lo que hemos llegado, eso la verdad que depende de cada departamento, de cada lugar, la situación sanitaria. Nosotros entendimos que para el manejo de la patología COVID grave, el mejor lugar era el Hospital Iturraspe, por su infraestructura, su equipamiento, su especialización, la capacidad de recursos. Ningún privado puede tener el volumen de
respiradores, bombas de infusión, monitores, personal que tiene obviamente el Hospital Iturraspe. Entonces, el manejo de la patología aguda, grave, grave, de patología COVID, de moderada a grave, va a ser en el Hospital Iturraspe. Pero las clínicas, obviamente que van a seguir, es lo que hemos acordado, van a seguir con la atención de los febriles, de los pacientes sintomáticos. Aquella persona que tiene en estos momentos sintomatología de COVID o cree tener COVID, se atiende habitualmente en cualquiera de las clínicas locales, debe concurrir a la clínica, lo tienen que atender en esa clínica. La mayoría de ellos son de tratamiento ambulatorio, algún antifebril, generalmente no pasa día, algún ibuprofeno, paracetamol, mejor el ibuprofeno para esta patología. Obviamente, tal vez, depende del caso, alguna control de la saturación de oxígeno, alguna radiografía, y la mayoría, afortunadamente, cursa bien en su domicilio. Cuando sean para internaciones leves, sin comorbilidades, la verdad que el paciente mutualizado debe ir a su clínica y debe ser internado en su clínica, a pesar de que tenga la patología COVID, y ya te digo, el hospital, lo que hemos estipulado y nos parece más acorde de que sea reservado para la patología de moderada a grave. ¿Cuáles son los tratamientos que está aplicando el hospital en este momento para para los pacientes que están en esa situación de moderado a grave? Mira, fundamentalmente, ¿cuáles son las herramientas que tienen? Fundamentalmente, recordemos que es una enfermedad extremadamente nueva, que tiene 10 meses, nació sobre el final del 2019, entonces por ahí te acordás que en un primer momento no se podían hacer autopsias, no se podían aplicar corticoides, no antiinflamatorios. Bueno, lo que se está usando en su mayoría para el tratamiento son los corticoides, la dexametasona, algo tan sencillo como para desinflamar, y la oxigenoterapia. Fundamentalmente con eso, recordemos que es una patología viral. Entonces los antibióticos no se utilizan, solo a veces para neumonía sobreagregada o patologías del pulmón bacterianas sobreagregadas, que se hace una cobertura de antibióticos, pero si no, fundamentalmente el tratamiento es sintomático. O sea, que es sintomático, atendemos los síntomas o las complicaciones que da el COVID. Por eso el corticoide como antiinflamatorio, antifebriles por supuesto, oxigenoterapia, que es lo que el paciente necesita en ese periodo en que el pulmón está inflamado y no permite una correcta oxigenación de la sangre, y fundamentalmente la mayoría de los pacientes ese es el tratamiento, del leve al moderado. Porque bueno, obviamente se publica muchísimo, se habla muchísimo del tema, sin duda que además de la pandemia en sí, está la pandemia de las redes sociales y de la sobreinformación. Pero bueno, esto genera inquietudes en la gente y preguntas, y cuando sabían que nosotros íbamos a estar charlando en estas entrevistas a solas, nos llegaban algunas consultas. El ibuprofeno inhalado es un tratamiento que se evalúa en Córdoba, ¿lo utilizan ustedes aquí? Nosotros lo estamos esperando que nos llegue, Daniel. Ya lo hemos solicitado a Córdoba, no solo al laboratorio que lo produce, sino a través del ministerio. Todavía hay protocolo, está en fase de experimentación, como la mayoría de las medicaciones para esta patología. Está en fase de experimentación y en estos días comenzaríamos a recibirlo en el Hospital Iturraspe. La verdad que viene acompañado, es una formulación del ibuprofeno que ya tiene experiencia en los pacientes con fibrosis quística, se usaba inhalatoriamente como efecto antiinflamatorio en el pulmón, y también se vio en el COVID que no solo tiene efecto antiinflamatorio, sino viricida, baja la carga viral, controlado en días sucesivos, baja la carga viral del paciente y se negativiza en pocos días. Las referencias que tenemos es que disminuye en forma importante la cantidad de días de internación de los pacientes de COVID, sobre todo de leve a moderado. Eso es muy importante para ustedes porque permite la rotación de campo. La rotación de campo. Exactamente. Entonces, disminuye la carga viral del paciente, disminuye la oxigenoterapia,
Estaba hablando en estos días con Fernando Franco, es un kinesiólogo que está en el ministerio a cargo del ibuprofeno, y bueno, me decía que tiene una muy rápida respuesta en la mejora en la saturación del paciente, de aplicarlo y de observar a los pocos minutos cómo mejora los niveles de saturación, en pocas horas la disminución en el caudal de oxígeno que le tenemos que ofrecer a ese paciente. Así que bueno, sin lugar a dudas, tiene un efecto promisorio. ¿Y eso qué es lo que estás esperando? Porque no es un medicamento solo, sino es como un equipamiento. Exacto, sí, lo que tiene este medicamento es que se nebuliza, se nebuliza y tiene unas campanas, aparte de la ampolla, porque no es el ibuprofeno normal que uno lo aplica en gotas, sino que es una alteración de la molécula de ibuprofeno para que pueda ser aerolizada y pueda ser funcione a nivel alveolar del pulmón. Se pone una especie de campana o de máscara de protección porque aeroliza, si no, de todas formas, todo el personal que está en las áreas COVID está con un kit 4 que llamamos nosotros de protección, que es los mamelucos completos, la escafandra, máscaras, barbijos, botas, bueno, completamente protegidos. Y bueno, necesitamos ese kit, digamos, no solo la ampolla, que es lo importante, en este caso de ibuprofeno, sino también, bueno, el kit, esa campana que se lo pone al paciente durante la nebulización para aplicarlo. Esperamos, la verdad que ya lo pensábamos tener ahora en estos días, a mitad de semana, suponemos que más sobre el fin de semana, más tarde al principio de la semana que viene tenemos que tenerlo acá. Valentín, el ministro de Salud Nacional, Ginés, habló de 2 medicamentos, después su segundo dijo que en realidad no son 2 medicamentos, son 2 tratamientos que se producirían prontamente en la Argentina. ¿Tenés conocimiento de qué se trata y hay expectativas en el ámbito médico por eso? Yo creo que uno de ellos es la ivermectina, sí. Este medicamento antiparasitario que se usa habitualmente en diferentes infecciones parasitarias, como puede ser la sarna, la sarnilla que se denomina a veces, con buen resultado para esa patología. Mira, es todo tan nuevo en esta enfermedad que todo está todavía en estudio, Daniel. No hay nada, los estudios llevan muchos meses de casuística, de hacer claro, dobles ciegos, digamos, a una parte de los pacientes administrarle el medicamento, a otros administrarle un placebo, nadie sabe qué está tomando ni en qué dosis, entonces después se ve realmente quiénes mejoraron y quiénes no, hay que depurar, hay que ver que el medicamento no tenga efectos colaterales o efectos adversos, como por ejemplo pasó en la vacuna de Oxford, que dio algunas complicaciones de una especie de osteomielitis, para decir así, en la columna, en unos pacientes, y creo que por lo menos se había parado por unos días el tema de los ensayos. Entonces yo creo que lo que yo he escuchado que va por ahí, mucha gente dice que la ha aplicado, que la ha utilizado y que bueno, ha tenido un efecto de mejoría muy rápido. Yo sería, obviamente, como al venir de la medicina, uno trata de ser cauto con estas cosas y no parecería que podría ser alentador, pero bueno, hay que ver los resultados. En función de todo este know-how que tenés de administrar el tema de la salud pública y tener conocimientos a su vez científicos sobre la medicina, ¿qué expectativas tenés respecto de la vacuna, de las vacunas que están circulando, por tus conocimientos? Si tuvieses que decirle a un amigo en una charla, mirá, antes de fin de año puede estar, o... No. Y yo creo, mira, ojalá, la verdad que bueno, estamos en un tiempo tecnológico y de la evolución en que se puede llegar a soñar o pensar en una vacuna de este tipo, con la complejidad que tiene esta vacuna, en un año. Pero yo creo a ciencia cierta, no sé, como muy pronto podría ser principios, mediados del año que viene, y de ahí a que se pueda comercializar y empezar a aplicar en forma masiva, yo la verdad que no la veo, no quiero ser negativo con esto, pero no la veo prácticamente para el 2021, sobre los finales del 2021,
más bien para el 2022, y creo que ya llegaría tarde la vacuna, porque los contagios son ahora en todo el mundo, y bueno, obviamente que... En algún momento se va a producir esa especie de inmunidad de rebaño. Sí, inmunidad de rebaño, y creo que no digo que no haga falta, obviamente sí, que siempre hay que personas, incluso se está viendo esto de los recontagios también, o que quede como una cepa, podría ser que en el futuro desaparezca el coronavirus, o con esta virulencia que lo conocemos, o que mute la cepa y pueda ser como la influenza, la gripe, que todos los años tenemos que aplicarnos la cepa nueva porque va mutando. La verdad que sería algo de ciencia ficción decirte, Daniel, qué es lo que va a pasar. Pero bueno, en concreto, para la pregunta que me haces, no la veo prácticamente, por lo menos aplicándose acá en la Argentina, antes de un año. Ojalá que me equivoque, pero o sea que 6 meses, un año, como mínimo, yo creería más cerca de un año. Tenemos que prepararnos para una buena parte del 2021 conviviendo con el COVID. Sí, por lo menos para la vacuna falta eso. Yo creo que con esto de pico que se va a producir en todo el país o en la mayoría de las regiones, bueno, ese efecto rebaño que vos decías va a ser lo que, al estar la mayoría de la población ya con anticuerpos, habiendo cursado la enfermedad, el virus no tiene dónde asirse para contagiar. Claro. Y eso es lo que en un momento, y lo que obviamente sería lo ideal, si uno pudiera ser tan mágico como pudiera resguardar los grupos de riesgo bajo 4 llaves, claro, y solo circular la gente joven, que la verdad que tiene una muy baja influencia de complicaciones, eso sería lo ideal, y después no habría quien contagiaría a ese grupo de riesgo. Esa es la base de este contagio en rebaño. Lo que pasa que con esta tasa de contagio tan alta, el que va a atender a esos adultos mayores o a esos pacientes de riesgo, sin querer, a veces nos constituimos en lo que denominamos nosotros como caballos de Troya, porque obviamente estamos asintomáticos, pero tal vez ya podemos estar contagiando la enfermedad, y bueno, obviamente sin querer podemos transmitir la enfermedad a nuestros seres queridos, y por esto la importancia, Daniel, déjame marcarlo un segundo, de que la gente, vamos a pasar semanas críticas, que se quede en su domicilio, que no salga, si absolutamente indispensable, que no haga reuniones sociales, que no haga reuniones familiares, minimicemos realmente a la mínima expresión, porque es una enfermedad jodida y hay mucha gente que la está pasando mal. Valentín, vos definías recién el nivel de contagios que estamos teniendo en la ciudad y en la región como alto. Si se mantiene este nivel de contagios altos, ¿en qué periodo temporal la capacidad de atención del Hospital Iturraspe se podría haber comprometido? Y de ir, no con este nivel de contagio, sino la progresión de estos contagios, y dentro de un par de semanas, siendo optimistas, podemos estar complicados en la capacidad de atención. Esto es un datazo, porque, digamos, amigos, lo está diciendo el director del hospital, ¿no? Si se mantiene esta alta tasa de contagios, tenemos 2 semanas del hospital funcionando bajo cierta normalidad, y después entramos en un periodo de saturación. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para frenar esta tasa de contagio en este momento? Porque en un momento los controles operaron para detener los contagios, pero ahora ya se nos metió en todas las ciudades y todos los pueblos de la región. Ahora ya estamos en otra fase. ¿Qué herramientas tenemos para disminuir esa tasa de contagio, de tal manera de darles tiempo a ustedes a que las camas se vayan reponiendo y que todos los que se enferman, que necesitan la atención médica, puedan tengan la atención que necesitan? Exactamente. Mirá, fundamentalmente es el no salir, el quedarse en su casa, en mantener esta distancia que estamos teniendo nosotros, que por eso no estamos usando el barbijo, porque tenemos más de 2 metros entre uno y otro, o 2 metros. Esos cuidados hay que retomarlos, Daniel, son la verdad que son fundamentales. Cualquier sistema de salud, si no vamos dosificando esta tasa de contagios, se satura. No es
el del departamento de San Justo, ni el de la provincia de Córdoba, ni el de la Argentina. Obviamente que tenemos un sistema de salud chico, y esto pasó en los grandes países europeos, en las grandes capitales, en Nueva York con el sistema sanitario, la cantidad de camas de alta complejidad que tiene. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Solo depende en mucho solo entre comillas, digamos, de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, Daniel. No, esto no, independientemente se imponga una restricción a la movilidad, depende mucho de la gente, porque si la gente la verdad que no la cumple, no sirve de nada, como vemos que está todavía en determinado momento de la cuarentena, cuando todavía la gente se había empezado a cansar, ya no lo obedecía y lo mismo salía o viajaba o lo que fuera. Bueno, en este momento también dependemos de la gente, de la concientización de la gente. Repetimos, afortunadamente es una enfermedad que la mayoría la cursa en forma asintomática o con síntomas muy leves, pero un pequeño porcentaje que con la alta tasa de contagio que tiene esta enfermedad se transforma en cientos de personas, claro, la pasan mal. Y bueno, y obviamente pueden... Y saturan el sistema. Saturan el sistema y obviamente que pueden también llevarlos a la muerte estos pacientes. Claro, porque estamos hablando de personas mayores, pero también hay personas jóvenes. De hecho, hemos tenido alguna experiencia tristísima esta semana, que al tener algunas comorbilidades las pones en un riesgo enorme. Bueno, son internaciones muy prolongadas de un paciente en asistencia respiratoria mecánica. La media es casi 30 días de internación, Daniel. Entonces, la verdad que la rotación de camas críticas es muy baja, o sea, por más que tengamos 40 ventiladores, si tenemos 40 pacientes, ya están bloqueados por un mes esos 40 ventiladores. Entonces, bueno, la verdad que dependemos mucho del comportamiento de la gente. Para el caso de una saturación del sistema público, ¿hay planes de contingencia? Sí, obviamente apelar a camas privadas, apelar también a seguir aumentando esa cantidad de camas o a la posibilidad de derivación. Nosotros, en esta diferencia que tenemos con respecto a otras áreas, la verdad que hay áreas en este momento que están en nivel crítico. Podría ser que cuando nosotros estemos en un nivel crítico ellos ya hayan pasado lo peor y haya una capacidad de derivación a esos lugares. Pero bueno, todo recurso no es infinito, Daniel. Todo recurso es finito, claro, tanto sea humano como de infraestructura. Esta es una pandemia, como ya dijimos varias veces, pero que ha saturado a los mejores sistemas de salud. Y bueno, obviamente que nos puede pasar lo mismo. Si a mí me preguntabas, que muchas veces, a veces cuando charlábamos o fuera de micrófono, te decía si nos podía pasar lo mismo, yo te decía que no, porque la verdad que veía que la gente estaba en su casa, que no se movilizaba, que se cuidaba. Hoy no sé si no te puedo decir lo mismo. Hablaste recién del personal de salud. ¿Cómo está respondiendo el personal de salud en el hospital? Y tenés ¿hay en el hospital alguna tasa de contagio preocupante del trabajador de salud? Hemos tenido contagios, no es... Algunos dentro del hospital, otros que vienen contagiados del domicilio. La verdad que no, la mayoría de los contagios son lo que se denomina horizontales, o sea, entre los pares o viene del domicilio, pero no enfrente del paciente. La mayoría de ellos no por un contagio por el paciente, pero sí tenemos, por ahora es bajo el porcentaje de contagios, pero bueno, no escapamos, el personal de salud no escapa tampoco a la realidad de contagios que vive la ciudad y la zona. Muchas veces se contagian en su casa por sus familiares, por esos contactos cercanos, que bueno, en este momento debemos minimizar en su máxima expresión. ¿Percibís algún temor en el personal del hospital por trabajar con un elemento tan contagioso? Y
hubo en la ciudad, con los trabajadores del hospital, algún episodio en sus barrios de preocupación, como ocurrió en algunos otros lugares del país, donde por trabajar en el sector salud eran prácticamente cuestionados o discriminados? Afortunadamente eso no ha pasado en nuestro hospital o en nuestra ciudad. No, de ser discriminados no. Lo que sí, volviendo a la pregunta anterior, sí hay un cierto agotamiento, Daniel, del personal de salud. Hace muchos meses claro, que se está trabajando con esto, y en este momento viene el periodo más crítico, de más trabajo. A eso se suman algunos contagios, algunas cuarentenas dentro del mismo personal por estos contagios. Entonces obviamente que el personal está está trabajando mucho, pero no vamos a decir que no, está cansado. Uno de los argumentos que esgrimían algunas personas que decían que esto era, bueno, no sé, una gripecita, por ejemplo, al decir de Bolsonaro, ¿no es cierto? Pero uno de los argumentos era que el año pasado enfermedades respiratorias demandaban la misma atención médica que en la actualidad. Vos tenés el parámetro de lo que sucedió el año pasado, el anteaño pasado con las enfermedades respiratorias y lo que está sucediendo este año. No hay parámetro para comparar la tasa antes de ocupación de una cama de terapia por neumonías de la comunidad o por influenza en un invierno. Podía ser un 30% de la capacidad instalada que teníamos, o sea, 3 camas de terapia, 4 camas, y te diría que menos, alguna cama del internado, y no mucho más que eso. En este momento, bueno, tenemos áreas enteras, decenas de pacientes internados, muchos en asistencia respiratoria, y no hablo solo de la ciudad, sino obviamente de la provincia, de la nación. La verdad que no tiene comparación. Miraba el otro día casualmente los números de la gripe A, la cual claro, yo me desempeñaba como médico de la terapia intensiva en ese momento, en el 2009, tuvimos varios fallecidos acá por gripe A, pero tuvo un número cercano a los 700 muertos en la gripe A en el 2009, y en este momento estamos superando las 20.000 víctimas, si no me equivoco, corregime, Daniel, me parece, sí, 21.000 y pico, sí. En este momento, así que bueno, no podemos comparar esta patología con el resto de las patologías que nos hemos enfrentado hasta el momento. Hay alguien que te está llamando insistentemente. Sí, ya, del hospital. Del hospital, ya cerramos, Valentín, porque a lo mejor es una urgencia y nosotros ya estamos llegando al final del programa. Dediquémosle un par de minutos a esto, a que nos hagas una evaluación y que nos orientes respecto de lo que necesitamos como comunidad en este momento y por el próximo mes y medio, por lo menos para que ustedes... ¿Cuántas personas trabajan en el hospital? Y más de 400 personas. Para que las 400 personas que trabajan en el hospital puedan seguir haciendo su trabajo sin verse sobrepasados o sin verse en la necesidad de tomar algunas decisiones de una complejidad ética tremenda. Déjame decir que dije que el personal está cansado, obviamente, y preocupado por esta patología, porque bueno, obviamente no es solo por uno, si uno se preocupa también por sus familiares, por su familia, etcétera, pero bueno, es de destacar el trabajo que se hace día a día del hospital. Hay que estar tantas horas, Daniel, con los trajes de protección que se atiende el área COVID, independientemente de esto también del riesgo que uno tiene personal de contagiarse, pero los mamelucos, las cofias, los gorros, los barbijos, la verdad que son jornadas agobiantes, muy largas, de muchas horas, y bueno, la verdad que la fuerza que le está poniendo el personal sanitario, no solo del hospital, sino de las clínicas también, del prehospitalario también, para la atención mancomunada de esto,
bueno, es de destacar, déjame mencionarlo. ¿Qué te puedo decir? Para los próximos meses van a venir semanas muy duras, Daniel, de mucho trabajo en el ámbito obviamente sanitario. Lo que nosotros le podemos aconsejar y realmente pedir a la población es que se cuide, es que no salga. Lo que hicimos también el primer mes de la cuarentena, bueno, este es el momento real, ese era, por decir así, como un ensayo de lo que tenemos que estar haciendo ahora. ¿Hay espacio para retroceder otra vez a ese tipo de medidas restrictivas o te parece que social y económicamente ya no hay lugar? Lo que siempre uno trató es de tener un mix entre la economía, me parece que había que hacerlo, entre la economía y la salud. Obviamente la salud un paso adelante, pero bueno, no descuidar. La verdad que tenemos una economía frágil, el hecho de la gente de no trabajar, hay mucha gente que la pasa mal, mucha gente que tuvo que cerrar comercios, industrias, mucha gente que vive del trabajo diario y en esa situación no lo puede hacer. Esa situación también enferma. Recordemos que la salud no solo es el estar sano, sino la definición de la OMS, hace mucho ya decía el completo bienestar físico, psíquico y social. Entonces es un todo lo que hay que atender. Pero bueno, me parece importante pedirle a la gente compromiso en este momento. Tal vez uno minimiza, no me va a pasar nada, pero a ellos no le pasa nada, pero tal vez a un familiar, a un amigo con alguna enfermedad, o no, hay muchos chicos que tenemos internados en el hospital que son gente joven y sana, y están peleando por su vida en este momento. Entonces, bueno, cualquiera de nosotros puede estar en esa cama, o un familiar nuestro, un hermano, un padre, un amigo nuestro puede estar en esa cama. Entonces, yo no sé si restringir completamente la actividad comercial, porque la mayoría no se producen muchos contagios en el ámbito laboral. Si están los protocolos de por medio, que uno ya se cansó, Daniel, hay que ser sincero en todos estos meses. Bueno, retomémoslo. Si yo estoy distanciado de mi compañero de trabajo, yo estoy trabajando acá, tengo mi alcohol para desinfectar las manos, tengo mi tapaboca, puedo seguir haciendo mi actividad laboral. Lo que no puedo hacer es el asado del fin de semana, la juntada a la noche, el tomar mate, ese tipo de actividades son las que nos terminan contagiando, porque lo vemos cuando hacemos los árboles epidemiológicos, las líneas del tiempo de los contagios de la gente, y las llamamos, no, ¿y con quién estuve? Tata, y son contactos, no 3, 4 contactos, claro. 10 contactos, son 20 contactos, 30, 40, entonces, bueno, esto se dispara a un nivel... ¿Cuánta gente en cuarentenas preventivas por y seguramente caso hoy, sospechoso o por contacto estrecho? Con los resultados de hoy, seguramente más de 4.000 personas en la ciudad deben estar en cuarentena. Si yo no deduzco mal, las dos herramientas que tenemos en este momento para ayudar a morigerar el nivel de contagio son los cuidados personales y el respeto de la cuarentena a quien le toca hacerla. En este momento no hay, la vacuna es esa, la vacuna es el distanciamiento, la vacuna es no salir, la vacuna es cuidarse, Daniel, no hay otra herramienta en este momento contra el COVID, fundamentalmente esa. Puede haber alguna, no sé, que salga alguna medicación preventiva, pero lo más eficiente es cuidarnos. Y bueno, si yo tengo la desgracia de contagiarme, que a lo sumo pueda contagiar o que quede en mí, o una persona más, o 2, pero no 10 personas, claro. Porque a su vez eso multiplica 10 y a 10 y a 10, y eso es lo que hace exponencial y que ahora estemos con esta alta tasa de contagio. Valentín, te agradecemos muchísimo esta hora que nos dispensaste. Te conocimos un poquito, no tanto como nos hubiéramos querido, ya vamos a dejar para cuando todo esto pase el programa con sus características y con su estructura habitual. Por ahora te agradecemos y bueno, no te podemos decir que te vamos a liberar porque 2, 3 contactos diarios estamos teniendo en estos 7 meses, así que bueno, hasta cualquier momento. Ahora de hecho me voy a casa a esperar el informe diario del COE regional. Ya, seguramente ya se va a subir el informe. Te agradezco, sí, la verdad que es un poco
atípico esta entrevista porque bueno, estamos muy enfocados a la patología COVID, pero bueno, recomendarle a la gente que se cuide, Daniel. La verdad que por ellos, por el prójimo, por el sistema sanitario también, así que bueno, por ahora nada más que eso. El doctor Valentín Vicente, director del hospital, coordinador del COE en todos los aspectos que tienen que ver con el sistema de salud pública en Entrevistas a Solas. La propuesta es reencontrarnos el miércoles que viene con otro entrevistado.